Amables oyentes, una vez más nuestro saludo respetuoso en el nombre de Jesús. Les traigo una pregunta trascendental, importantísima en esta hora. ¿Cuánto tengo que pagar para entrar al reino de Dios o es gratuita la entrada? Jamás nada en el universo podría coincidir con el valor inestimable del reino. Vale la pena más de lo que cualquier simple mortal jamás podría imaginar. Esto significa que es infinitamente más allá de cualquier precio que cualquiera de nosotros podría inclusive pensar y pagarlo. Si usted dio todo lo que tenía y todo lo que podrá recibir un día, todavía estaría muy lejos de lo suficiente para merecer la entrada al reino. Esto está muy claro en las Escrituras. Usted simplemente no puede comprar su entrada al reino de Dios. Eso es suficiente. De hecho, en realidad funciona a la inversa. Las personas que son ricas en bienes de este mundo están en gran desventaja desde el punto de vista del reino celestial, porque Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. San Mateo 19:24. Las escrituras afirman, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ser cautivo de las riquezas materiales hace a una persona no apta para el reino de Dios, incluso si la persona no es rica. En palabras de Jesús, Jesús dijo, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. San Marcos 10:24. Tampoco el reino pertenece a las personas con justicia propia o las que piensan que su religión o su moral, su educación, su humanitarismo, su filantropía o cosas parecidas como el ecologismo, puntos de vista político, cualquier otra cosa, pueda darles méritos ante Dios. Nada de esto sirve para entrar en el reino eterno. La demanda de la ley de Dios está muy definida. Jesús la resumió en una sola frase. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Santiago lo dice de esta manera. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todo. Santiago 2:10. De modo que la ley nos condena a todos, porque todos estamos por debajo de esa medida. Es el colmo de la presunción arrogante imaginarse que pecadores caídos podrían satisfacer la perfecta norma de justicia de Dios o ganarse su favor, tratando de cubrir nuestra culpa con nuestras propias obras imperfectas. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos inmundos. Podríamos comprar primero todos los palacios y mansiones de la tierra antes que podamos ganar la entrada al reino de Dios por nuestros propios méritos. De hecho, la actitud característica de todos los verdaderos ciudadanos del reino es que son pobres en espíritu. Ellos reconocen y confiesan sus propias pobreza espiritual absoluta y saben que son pecadores indignos, que somos pecadores indignos. Por cierto, no es uno de los misterios del reino mantenido oculto hasta que realmente sea revelado en el Nuevo Testamento. Es una verdad básica que ya debería haber sido perfectamente clara. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y nunca se logrará jamás. Salmo 49:6. Si reuniéramos todos los dineros del mundo, toda la plata que hay en los bancos, en las vías públicas, en las calles, en los bolsillos de la gente, ningún dinero alcanzaría. Si reuniéramos todo el dinero que hay en los bancos, todo el dinero que está circulando en las calles,
Nada de eso, ninguna de esas cantidades podría pagar el precio de una sola alma. Es por eso que Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, perfecto y sin pecado, tuvo que hacer la única expiación posible para los pecadores. Que no, la Biblia dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. En efecto, Cristo pagó en su totalidad la entrada al reino de los que creemos en su nombre, porque Él es el único que podía pagar un precio tan imaginablemente alto. Ahora, se trataba de un exorbitante precio, infinitamente más que el oro y las riquezas materiales que hay en toda la tierra juntos. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él pagó el precio en su totalidad. Esto es lo que las últimas palabras en la cruz significaban: consumado es. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Qué precioso. Por lo tanto, todos los que entran en el reino lo hacen no por dinero, lo hacen sin dinero y sin precio. Isaías 55:1. Por la gracia, mediante la fe, no por algún mérito o virtud propia. Efesios 2:8 y 9. Sin embargo, como estamos a punto de ver en dos ejemplos concisos, la fe genuina deja de apreciar el verdadero costo de la salvación, lo que nuestra liberación de la maldición y de la esclavitud de pecado le costó a mi Señor Jesucristo. Lo que significa ser comprado por Cristo y rendirse a su señorío, y sobre todo lo inestimable que es la redención en términos de su valor eterno para el pecador. Además, y paradójicamente quiero decirle, aunque el Señor Jesús pagó el precio en su totalidad, no es inconsecuente en instar a las personas a considerar el costo de entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino eterno. De hecho, este es lo que Jesús está haciendo en estas dos breves parábolas registradas en Mateo 13:44. Él insta a todos los que quisieran entrar en el reino a tener en cuenta lo que les va a costar. ¿Cuál es el costo para un pecador entrar en el reino de Dios? ¿Cuál es el costo? La sangre inmaculada de Jesucristo, la ofrenda del Calvario. Aquí no hay nada más. Aquí no se trata de valores físicos ni de valores materiales. No se trata de dólares, ni de euros, ni de yenes, ni de pesos. No hay ningún dinero que sirva para entrar en el reino eterno. El ingreso al reino está basado en la redención que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario, sin precio, sin dineros. El único precio que se puede pagar para introducirnos en el reino eterno es la muerte redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe una cosa, querido oyente? La redención que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario es el único recurso que le queda al pecador para salvarse. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue lo único que aplacó la ira de Dios sobre el pecado. Lo único que pudo aplacar la ira de Dios sobre el pecado fue la muerte expiatoria de Jesucristo. Y en virtud de tal, amable oyente, querido hermano, el único recurso que tiene Dios para salvar al pecador es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
Esa muerte es el único sacrificio válido para la redención. Ningún otro sacrificio inventado por el hombre sirve para la redención humana. Todo sacrificio aparte del Calvario es algo sintético, algo sin sustancia, sin valor, y esos sacrificios inventados por el hombre han demostrado que nunca tienen poder contra los apetitos de la carne. Ningún sacrificio humano precedido, inventado por el hombre, jamás ha demostrado que pueda cambiar al pecador. Por eso Jesucristo tuvo que venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hay algo sustancioso en el asunto, y es que el único que dijo, yo soy el que hago nuevas todas las cosas, y de modo que si alguno está en Cristo, no en una iglesia, no en una religión, no en una tradición religiosa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí hay que pagar un precio para entrar al reino eterno, pero lo pagó Jesús, no nosotros. Dios les bendiga. Un feliz día.